Muy bien, buenas tardes con ustedes. Estamos acá reunidos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Ya, perfecto. gracias. Bueno, entonces, como hay tantos problemas, vamos a tratar de comenzar, de crear la situación para que ustedes puedan participar, porque ahí veo a Córdoba. Córdoba, señor Córdoba, ¿me confirma su presencia? ¿Me escucha? Profesor, ahora sí le escucho. ¿Cómo no? Ya. Entonces usted va a ser uno de los que va a participar en el diálogo y bueno, ya que Nora Acevedo, también por favor, ustedes dos van a participar en el diálogo de este documento que se llama Preguntas y Respuestas al narrador del Cazador Invisible, de París Personal, Marco García Falcón. Ese es el texto con el cual vamos a trabajar. Entonces, por decir, vamos a pedir que el señor Córdoba asuma la voz, bueno, Nora asume, no, está bien, Córdoba, estoy confundido, ya. Sí, perdón, Nora Acevedo va a ser la que pregunta, ¿ya? Nora Acevedo va a ser la que pregunta. Ok. Y el que contesta va a ser el señor Córdoba, ¿ya? Pero antes quisiera explicarles por qué he planteado la situación así. He planteado esta manera de trabajar hoy día por el interés que tiene para ustedes y para mí este texto llamado El Cazador Invisible, que le hemos estado dando vueltas, lo consiguen, no lo consiguen. Como ha habido esa dificultad, entonces yo me he atrevido a preparar esta suerte de historia, ¿no? Pero este es también un texto narrativo, pero en forma de diálogo. ¿Quiénes dialogan? Dialoga un supuesto detective, me parece que él es el que pregunta, el detective, y el que contesta es el narrador, porque en el cuento no tiene nombre. Él nunca sí dice que hace, que es un crítico literario, etc., pero nunca sabemos exactamente cuál es su nombre. Hay personajes, hay una historia, pero me gusta también porque, diríamos, a través de esta lectura, ustedes van a ir al texto de García Falcón, sin duda van a ver las diferencias, porque lo que yo he preparado es una suerte de introducción al texto, ¿no? Creo que les va a facilitar esta lectura para que luego puedan disfrutar de la prosa de García Falcón. Pero también he utilizado un concepto de la realidad, algo que nos está dando vuelta al Perú, a Lima especialmente en estos días, y me refiero a los escándalos que ha protagonizado el presidente Vizcarra y otras personas más, Richard Cisneros. Es decir, de pronto ha surgido una historia, pero escandalosa. Y esto ha llevado a que los periodistas se movilicen a preguntar, a informar, que salga la televisión, se creó un gran escándalo. En ese escándalo estamos metidos. Bueno, entonces yo leí el cuento, lo releí y me di cuenta que este señor también ha protagonizado un escándalo, un pequeño escándalo, claro, y eso es lo que lo ha llevado a escribir, ¿no? Entonces por eso escribe, porque quiere, como él dice, quiere aclarar las cosas. Vamos a ver si lo logra aclarar. Esa es la idea. Ahora, y yo no sé si Nora Acevedo alcanzó a leer el texto de García Falcón. No. Sí, Antonio, sí lo leí. Ah, qué bueno, Me eso es muy refiero a bueno. estas preguntas. De acuerdo, sí. Claro, entonces, Estas preguntas, claro. sí, pero digo, ¿leíste el Cazador Sutil? No, no lo encontramos. Ah, ya, No no lo te encontré. preocupes. Bueno, entonces, este texto que
que Nora y el señor Córdoba van a leer es una especie de introducción, está reemplazando al texto en sí. Y van a ver que a través de este texto también ustedes van a conocer la historia, ¿no? Que surge, repito, a partir de ese pequeño escándalo que ha creado el narrador. Claro, es un escándalo en el campo de la crítica literaria, no es tan resonante como el escándalo de Vizcarra, pero de todas maneras ya vemos que en realidad el escándalo es algo muy importante. La vida humana en la realidad, en la fantasía, se mueve a base de escándalos. Vargas Llosa, por ejemplo, cuando escribió La ciudad de los perros, ¿por qué la escribió? Porque él se escandalizó de estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado y vio muchas cosas que eran para él un escándalo. Y luego creó esa historia muy bien elaborada con las técnicas de Faulkner, el cruce de espacios, de tiempos, y a través de eso conocimos la historia y nosotros también nos escandalizamos porque nos gusta o protagonizar o enterarnos del escándalo. Y se dice que esa obra fue, bueno, tan comentada, generó tanto revuelo, que hubo una ceremonia en ese colegio, en el Leoncio Prado, y en esa ceremonia se quemaron ejemplares de ese libro. Es lo que se dice, quizás pertenezca a la leyenda. Acá vamos a ver que este personaje también ha creado a su manera un pequeño escándalo. Entonces, ese es el hilo de la historia, pero además a través de la lectura de este material, ustedes van a tener también, paralelamente a lo narrativo, van a tener también una información, una exposición acerca de cómo se desarrolla el trabajo de un crítico literario, de un editor, ¿no? Cómo es la vida de estas personas. Se parece mucho a la vida de nosotros, pero también tienen otros detalles que nos van a llamar la atención. Y claro, acá lo importante es que ustedes son alumnos de esta especialidad y por tanto estos asuntos que pueden ser menores para otra persona, para ustedes sí son importantes. Hasta una coma, como hemos visto en el famoso cuento de García Márquez y yo. Bueno, acá hay más elementos que allí que en García Márquez y yo. Acá hay cosas más trascendentes, diríamos, pero también hay cosas de detalle, ¿ya? Entonces vamos a pedir a Nora Acevedo que vaya haciendo las preguntas y por favor el señor Jonathan Córdoba, él es el que va a ir dando las respuestas. Las preguntas están en negrita y las respuestas están en letra Arial, ¿no? Bueno, y entonces iremos, si ustedes quieren en algún momento detenerse, preguntar algo, o si no, seguimos. Vamos a suponer que estamos leyendo un cuento en forma de diálogo, que también hay cuentos en forma de diálogo, ¿correcto? Bien, comenzamos. A ver, traten de hacer... Sí. ¿Quién es el que escribe y por qué de ese modo ahora? Córdoba. ¿Escuchó? Sí. A ver, otra vez, por favor, la pregunta. Ya. Mi nombre es relativamente conocido en el medio, pero por razones de discreción o de decoro no lo hago público. Usted dice que es conocido y ha publicado varios textos. ¿Qué es lo que usted escribe? He publicado numerosos artículos de investigación en revistas especializadas y algunos prólogos y notas introductorias, todos referidos a la crítica textual, pero esta es la primera vez que dejo el frío lenguaje académico y me atrevo a escribir en primera persona para contar unas peripecias que he sufrido. Pasadas las tormentas del escándalo, creo que es necesario que dé un descargo personal de una serie de hechos que dieron un vuelco inusitado en mi vida. De acuerdo. Tengo varias preguntas acerca de su respuesta anterior. A ver si me explica, en primer lugar, ¿qué es la crítica textual? ¿Y por qué dice que deja el frío lenguaje académico? ¿A qué tormentas y escándalos se refiere? ¿Y por qué cree que debe dar un descargo personal de una serie de hechos que le dieron vuelco a la vida? No creo que entienda en fondo qué es la crítica textual, pero se me ocurre un ejemplo que ojalá lo ayude. Es como un arqueólogo
ruina y su propósito es limpiarla, cuidarla hasta que quede igual que cuando fue construida por alguien. Yo soy una especie de arqueólogo. Trabajo, descubro, examino viejos papeles escritos y debo revisarlos tal cual los dejó el autor, o si hay errores que modificar, antes de que puedan volver a ser publicados. Es un trabajo bastante complicado. Y en cuanto a las tormentas y escándalos, ¿te parecen a los que ha generado el presidente Vizcarra la semana pasada? ¿A qué descargo personal se refiere? Bueno, antes de contestar poco a poco a lo que me pregunta, debo decirle que en el verano del 90, yo trabajaba tranquilo y gozaba de prestigio en una universidad que me pagaba bien. Y el dictado de clases, que es un poco pesado, se lo encargaba a un eficiente asistente de docencia. Además, yo estaba casado, más por interés que por amor. Caray, pasaba una buena vida. Tenía trabajo, buena paga, una mujer seguramente bella, y me dice que su ambiente laboral era propicio. ¿Y entonces qué pasó? No es fácil de explicar, porque conoce poco de este tipo de actividades académicas. Aunque usted es un detective y ya verá que sí hay relaciones con la labor que usted realiza, lo cierto es que yo tenía entre manos un trabajo urgente e importante, por el cual, por cierto, la universidad me trabajaba... Me pagaba, ¿qué decir? Concreto. Me pagaba, me he equivocado yo ahí. Ya, siga. Ya. ¿Y en qué consistía ese trabajo urgente? Si se puede saber y me lo explica en términos comprensibles. En palabras sencillas, yo estaba revisando los papeles del escritor peruano Martín Adán, un poeta importante de la poesía. La universidad se había comprometido a hacer una edición rigurosa, en especial de su libro Travesía de Extramores. Estoy seguro de que usted no lo ha leído. Son unos sonetos a Chopin, publicados en 1950. En eso tiene razón. No sé mucho de literatura y menos de poesía, aunque he escuchado que Martín Adán es un seudónimo. ¿Me equivoco? Está en lo cierto. Bueno, al iniciar la revisión, y aquí comienza el hilo de la madeja, descubrí que en uno de sus poemas citaba como al paso la obra Princesa de un Principesca. SD. Prefiero usar solo las siglas. Y ese dato figuraba en un oscuro soneto de 1935. La universidad tenía todos esos orígenes porque Juan Mejía Vaca, un conocido librero, editor y amigo de Martín Adán, se los había donado para que la edición y publicación de los libros del poeta. ¿Qué importancia tenía la obra principesca de ese tal SD? ¿Y por qué no siguió adelante con los papeles y textos de Martín Adán? Es que los filólogos, también se nos llama así por el amor a los libros, somos curiosos. Las siglas MC llamaron atención. Examiné entre los miles de documentos donados sin encontrar nada notable. Además, busqué aparte entre los originales inéditos que encontrar nada notable. Que Mejía Vaca. Que Mejía Vaca no llegó a publicar. Llegó una rumba de papeles diversos. Publiqué 3 versiones mecanografiadas sin fechar de un libro de poemas que tenía calidad y que, oh coincidencia, estaba firmado por SD. ¿Y qué importancia tenía ese libro de poemas entre tantos que hay? ¿Por qué se entretuvo con ellos más de la cuenta? Eso es lo que a mí me parece. Es que usted no entiende de esos tesoros, originales libros, porque no es de mi especialidad, pero para mí fue el primer descubrimiento que me llevó al entusiasmo y luego a... bueno, ya se irá enterando. Eran unos originales inéditos, es decir, aún no publicados, con 35 poemas muy audaces y vanguardistas, y apuntaban a los grandes temas de la existencia humana. SD le había puesto por título Glosario. Glosario. ¿Usted publicó ese libro llamado Glosario? Sí, pero el asunto no es tan sencillo. Hay que hacer varias averiguaciones antes de editarlo. Asuntos técnicos propios del oficio. Pedí permiso a la Biblioteca Nacional para que me dejara trabajar con los originales. Había que realizar la afiliación de los textos, el árbol genealógico de los mismos, y me dediqué a averiguar, a investigar sobre SD. Supuse que había vivido en la década de los 30 del siglo pasado, y no me equivoqué. Después de una gran búsqueda en las hemerotecas de Lima, publiqué un breve dato. SD nació en 1891.
Era un joven escritor piurano que había viajado a París. No se decía más. No me digas que usted se fue a París a buscar más datos. En ese momento no fue necesario, pero tiempo después, claro. Lo que sí conseguí es que las autoridades de mi universidad lo publicaran en virtud de sus méritos literarios. El libro apareció en una pulcra edición de corto tiraje y con una introducción. Y yo fui el editor, es decir, el responsable de la publicación. Y lo más interesante es que la crítica viera en ese desconocido autor a un auténtico precursor de la sensibilidad moderna de la poesía peruana. Bueno, parece que esos logros son muy importantes para ustedes los intelectuales, los filólogos, como dijo antes. ¿Qué palabra más rara? Sí, pero se traduce como el que ama los libros, es decir, el crítico literario. Al margen de eso, y para llegar hasta lo último que debo contestarle, es que por la época de publicación del libro, mi mujer, Silvina, y yo nos mudamos de un departamento miraflorino incómodo a una casa más amplia que la mamá de Silvina tenía en Barranco. Para que yo trabajara más cómodo, logré que me hicieran un estudio muy cómodo en el tercer piso. Ya. Allí trabajaría con mis libros y mi computadora. Correcto. Usted es un tipo con suerte, dispone de todo para ser feliz. Está casado, vive en una casa con estudio propio y lo acompaña una esposa, guapa al parecer. Sí, pero ya le dije que la relación con Silvina, mi mujer, más que en el amor, se basa en un pacto cordial y útil. Es bella, sí, pero un poco descentrada, de mente volátil, con desvaneos intelectuales. Yo le daba el orden y ella a cambio me aseguraba una tranquilidad económica y el contacto visual que todo animal sano de este mundo debe tener. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después de la publicación de Glosario? ¿Volvió a su trabajo de edición rigurosa de la poesía de Martín, que era su tarea principal, según usted mismo ha dicho? Glosario me siguió trayendo suerte, porque como el autor SD era de Piura, una universidad piurana me felicitó por mi labor editorial y me ofreció costear los gastos de una minuciosa investigación biográfica. Usted sabe, los provincianos se entusiasman cuando un paisano suyo de pronto es reconocido en Lima. A mí en lo particular no me gustan hacer biografías, no es lo mío, pero la idea de hacer el viaje sí me entusiasmaba. Por eso esperé que terminara el ciclo y viajé al norte. ¿Y qué encontró en Piura? ¿Conoció a la familia de ese SD? ¿Decidió llevar adelante la biografía? Quizás le ofrecieron algo que valía la pena. Por más que busqué no encontré nada. Los registros de nacimiento de ese año se habían incendiado y muchos se decían ser parientes de SD, pero eran puras habladurías. Yo ya me volvía decepcionado a Lima, cuando en ese se me acercó una señora muy mayor, de cabellera cenicienta, y me entregó una bolsa con un montón de amarillentos papeles. Como para justificarse, me dijo que un hermano suyo, ya fallecido, le había encargado a ella que me entregara el paquete, guardado por años. A quien preguntara por SD, yo no sabía cuál era el contenido de su bolsa. ¿Y qué contenía este paquete? ¿Tenía que ver con SD? ¿Eran otros originales? Para usted que no sabe lo que son originales, debo decirle que lo que acababa de recibir de manos anónimas era una especie de oro en polvo. Una extraordinaria novela inédita llamada Viaje a Alexia. Alexia. En total sumaban más de 400 originales, con tachaduras y cambios vacilantes a mano. No voy a perder el tiempo elogiando los valores de esa obra, que es como intentar explicarle a usted, que es neófilo en materia literaria, cuán valiosa es 100 años de soledad, la Divina Comedia, que en 2021 va a cumplir 700 años de haber sido publicada, o los admiradores de alguna gran novedad de Mario Vargas Llosa, como por ejemplo Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo. Pero para darle una idea de la profundidad del tema que proponía Viaje a Alexia, el narrador eligió un mito griego, el de Narciso, el hombre que se mira en el agua para comprobar cuán bello es. Y a través de su trágica historia, se tira al agua para ahogarse, señalaba que el enamoramiento es una superstición, un canto de sirena creado por Occidente para sublimar nuestra animalidad. Lo suyo equivalía a negar la existencia de Dios o Jesucristo. ¿Y ese planteamiento le parecía sensato a usted? ¿Valía la pena que se pusiera a leerla y releerla y luego se animara a publicarla?
Yo creí en el valor del viaje a Alexia. Me rectifiqué en que SD era un adelantado a su época. Debió escribirlas en 1935 y hacía uso de los más modernos recursos técnicos que décadas después emplearon Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar. Aunque sabemos que ellos habían aprendido de Faulkner, Hemingway, Burroughs, Whittier, Sartre, Camus, etc. SD merecía salir del anonimato. Era un autor, un creador con una sensibilidad, una visión del mundo y unas obsesiones muy personales. No voy a pedirle que me explique todo lo que le costó llegar a publicar esta novela, Viaje a Alexia, pero como parece ser que tiene que ver mucho con el escándalo que se generó en torno a usted, le pido que me aclare hasta dónde sea posible. Sí, me dediqué por lo menos 2 meses a resolver los problemas que plantearía la posibilidad de editarlo, porque los originales necesitaban todo tipo de revisión y de trabajo filológico, y además estaba el asunto del anonimato del autor. En esos meses, solo la agradable compañía de Silvana, que se parecía de noche por mi cómodo estudio con el cabello suelto, el cuerpo irritante y desnudo, lograba calmar mis ímpetus sexuales y de ese modo pude seguir adelante. Luego de ese intenso trabajo académico, matizado sin duda por las oportunas visitas de su esposa a su Cómodo. estudio del tercer piso, ¿cómo continuó su labor? Como correspondía hacer, preparé una copia Tipo escrita. acompañada de un plan general de la obra y sus problemas de edición. Algunos profesores amigos y a las autoridades de la Universidad de Piura. Los primeros, un tanto incrédulos y sorprendidos, no dejaron de felicitarme por el descubrimiento de un nuevo autor. Y los segundos, más entusiasmados aún, me felicitaron y me ofrecieron solventar mi próximo viaje a París, pues como SD había vivido en esa ciudad, podía encontrar información sobre él y quizás hallaría algunos nuevos originales. ¿Y cómo consiguieron que su universidad le diera permiso? Porque ustedes, los docentes, además de investigar, dictan clases a los alumnos. Además, tenía pendiente su trabajo sobre Martín Adán. ¿Cómo quedaba esa tarea inconclusa? Bueno, la sola idea de conocer por fin París y el saber algo de francés me guiaron en la búsqueda de solución a estos problemas. Estaba fascinado por lo que podía descubrir en París, datos claves sobre SD. Y para que la investigación sobre Martín Adán no se detuviera, se le encargué, mientras duré mi ausencia, a Pedro, mi asistente de docencia, un joven ordenado, meticuloso, que muchas veces me había ayudado a demoler unas cuantas ediciones críticas de la colección Archivos de la UNESCO. Pedro era la persona idónea, se encargaría además de mis cursos y en cuanto al trabajo sobre la edición de Martín Adán, podía incluso ir a trabajar en las noches en mi cómodo estudio del tercer piso. Silvana ni se daría cuenta de su presencia, obsesionada como estaba por hacer un largo viaje con sus amigas del budismo y de la filosofía oriental. Caray, usted sí que es un filólogo sortudo. Ay, se me fue. Filólogo sortudo. Se me fue la pregunta. ¿Qué pregunta era? 21. La 21. Caray, usted que es un filólogo sortudo, viajó a París con todos los datos parados para continuar su búsqueda sobre un autor misterioso. ¿Qué de cosas habrá visto y hecho en esa ciudad? Claro, París era para mí una deuda pendiente. Siempre había soñado con recorrerla, pero para sintetizar y no entrar en detalles que podía ofrecer en un cuento, le diré que en esa ciudad no me fue fácil encontrar datos sobre SD. Busqué en bibliotecas y hemerotecas, y no había nada sobre este desconocido escritor peruano. Como nunca fue famoso, no guardaron nada de él. También me valí, enhorabuena, de la ayuda de Salvador, un pintor cubano de unos 60 años. Era como la memoria oral del barrio latino. Él me llevó a una serie de lugares que constituyen un submundo increíble, donde se reúnen los marginales y me contó historias acerca de muchos escritores. Por supuesto, tuve que pagarle por los vinos que consumió y hasta me llevó a una fiesta inolvidable, pero de SD, nada. Bueno, pero por lo menos no le pasó lo que a Plácido Guamán, el personaje del cuento La juventud en la otra ribera de Julio Ramón Ribeiro. A él lo captó una chica guapa, Solange, que era parte de una banda criminal. Se convirtió en su anfitriona, pero al final fue asesinado por otro integrante de la banda. Sí,
historia. Pese a todo, Salvador, con todo lo informal que era, me ayudó a conseguir datos, como lo hizo la anciana que en Piura me entregó una bolsa de papeles, en la que estaban los originales de Viaje a Alexia. Salvador hizo sus averiguaciones y me llevó hasta una librería de viejo, donde había antiguas publicaciones y manuscritos sin mano, y mecanografía de escritores latinoamericanos sin cartel. La dependiente de ese lugar estuvo encantada de que nos lleváramos esos papeles viejos hasta el hotel donde yo alojaba. ¿Y qué encontró en aquella polvorienta ruma de papeles que al parecer carecían de valor? Después de una búsqueda de horas en compañía de Salvador y ya casi al amanecer, descubrí una docena de ensayos firmados por SD. Algunos estaban publicados y otros eran manuscritos con tachaduras. Y para redondear el hallazgo, exhumé una obra de teatro. Revisé los ensayos, ahondaba en la visión del mundo del autor a la vez que abundaba en el uso de un arcaísmo. Pero más me interesó su obra de teatro, La Vigilia, que tenía algo de novela de detectives pero también de pesadilla kafkiana. El epígrafe era de Goya. Los sueños de la razón engendran monstruos. Su trama es pesadillesca y no tiene sentido que se la resuma. Supongo que después de esos descubrimientos maravillosos para usted, se fue a Moulin Rouge, visitó el Museo del Louvre y subió a la Torre Eiffel a celebrar. Por supuesto, estaba feliz con mi nuevo hallazgo, pero no tuve mucho tiempo libre y nunca me imaginé la sorpresa con la que me encontré a mi regreso. Horrible. Como estaba presuroso por volver y reencontrarme como una mujer, del aeropuerto me fui de frente a mi casa para subir a mi estudio, posar con Silvina y luego retomar el trabajo con los papeles que traía. ¿Y qué pasó? ¿Me esperaba Silvina para celebrar su regreso con champán francés? Nada de eso. Ella y Pedro me estaban traicionando en mi propio estudio, y Silvina estaba acaballada sobre Pedro, y ambos gozaban como locos, haciendo sexo cerca de mi computadora, de mis libros. Eso es lo que más me dolió, mucho más que la traición en sí misma. Caray, eso sí que es terrible. Su mujer Silvina y Pedro, su asistente de docencia, su brazo derecho le estaban poniendo cuernos. Supongo que los mató o algo así. No les dije ni una palabra y cuando Silvina, aún no vestida del todo, me dio el alcance, yo estaba encendiendo el auto para irme al hotel. Le apliqué la política del hierro. Al día siguiente me fui temprano a la universidad y retomé mis clases, como si nada hubiera pasado. Más tarde me entrevisté con el decano y, deduciendo un altercado familiar, le solicité autorización para quedarme en la facultad, hasta muy tarde a trabajar. Por supuesto, él aceptó. Ya desde mi cubículo le escribí un correo casi notarial a Silvina pidiéndole que me hiciera llegar mi computadora lo antes posible. Así fue. ¿Y usted no le entregó nada a Silvina? ¿Ella le pidió perdón? ¿Y Pedro, su asistente, no lo buscó para hablar del asunto? No, me olvidé de ello y me dediqué a registrar los datos sobre ese de mi base de datos. Y poco después recibí un correo que me esperaba. La Municipalidad de Piura me felicitaba por mis trabajos de arqueología literaria. Y como estaba por cumplirse el centenario del nacimiento del poeta norteño, me pedía confeccionar una edición cuidadosa de sus obras, al menos de las que ya se encontraban avanzadas, y me invitaba pronto a la inauguración del pequeño pero imponente monumento escultórico del Bate Piurano. Supongo que aceptó la propuesta. Las municipalidades gozan de recursos y el centenario era un buen pretexto para gastar a manos llenas. Creo que el alcalde estaba pensando en la reelección, pues parece que se acercaban nuevas elecciones. Lo del monumento no me interesaba, pero lo de la publicación de la obra sí. Recuerde que ese es mi trabajo. Por eso le contesté diciéndole que si me daba un plazo de 6 o 7 meses podía editar los libros. La respuesta fue positiva y me puse a trabajar a tiempo completo. De allí en adelante todo iría viento en popa. Lo que no veo es cuándo y cómo surgen las tormentas y los escándalos. Ahí viene la parte difícil y enigmática, ya le explicaré, pero necesito que esté atento y que porque se trata de una estrategia para evitar que usted no lo es. Pero haremos el esfuerzo para que me siga y capte la jugada. Lo cierto es que por esos días recibí un misterioso correo electrónico con dirección equívoca. Decía esto: analiza esto. ¿Quiénes inventaron Clone? Pregunta. El remitente continuaba citando el párrafo de un cuento famoso del escritor Jorge Luis Borges, Clone Udvar Orbis Tertius, que está en su libro Ficciones. Para aclarar, le diré que Tion Udvar es un mundo que no existe, sino en la fantasía de algunos esotéricos escritores, pero en algunas enciclopedias falsas figura como si existiera.
y los lectores de Warhol le hemos dado realidad y nos preguntamos si ese mundo es irreal o existe realmente. Bueno, por eso me